Así como está, vaya conmigo a la escritura. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 1. ¿Cuántos estamos aquí sedientos por su palabra? El versículo 1 habla y dice la escritura: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra. ¿A quién? A Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadí. Versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Y qué hizo él? Le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Qué les ordenó? Ayunaran. ¿Ayer ayunaron ustedes? ¿Sí ayunaron? Recuerde que tenemos una tarea y es de un año. Y estamos orando por Colombia, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Y seguimos en ese plan de trabajo que estamos haciendo. Pero hoy quiero hablarles de algo muy importante. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice que el título es Guerra contra las naciones vecinas. Y en estos tiempos estamos viendo que hay guerras. Y para los que no se han enterado, anoche la guerra se incrementó más, porque ya se metió Estados Unidos. Y ahí sí ya se complica más la situación en el Medio Oriente. Tenemos que orar mucho por eso, por Israel, pero también por Irán. Todos sí oremos, pero en Irán también hay vidas. Hay creyentes, hay personas que necesitan ser salvas. Y por todo el Medio Oriente es nuestra responsabilidad. Esa palabra el sábado pasado Dios nos lo dio en el ayuno. Y Dios habló a mi corazón a través de esta palabra. Y para los que están tomando apuntes, hoy el mensaje se titula Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos la victoria? Dios te va a dar una victoria. Así que quiero que coloques mucha atención a lo que Dios va a hablar esta mañana en este lugar. Cuando dice, después de esto, ¿qué había sucedido? Vaya conmigo al capítulo 19. ¿Por qué estos ejércitos se levantaron en contra del pueblo de Israel? Porque había una razón. Y en el capítulo 19, versículo 1, dice: cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jesús, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está ¿qué? Está ¿qué? Muy enojado. En la versión Reina Valera le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. O sea que estaba haciendo algo malo. No estaba haciendo lo bueno delante del Señor. Y por eso usted dice en el capítulo 20, cuando dice después de todo esto, después de esto, los ejércitos de los moabitas, todos estos ejércitos unidos se levantaron en contra de ¿quién? Diga conmigo, en contra de Josafat y del pueblo de Israel. Pero mire lo que vi aquí más adelante, que un enorme ejército se levantó a marchar contra ti desde más allá del Mar Muerto. Era un gran y enorme ejército que se había levantado en ese tiempo. Pero miren, Josafat, ¿qué quedó? ¿Cómo quedó él? Versículo 3, aterrado con la noticia. ¿Y ahí qué vino él a hacer? Ahí sí se acordó de quién. Ahí sí se acordó de que había un Dios vivo y real. Y le suplicó al Señor
que lo guiara también, ordenó a todos en Judá ¿a qué? A que ayunaran, a que buscaran la presencia de Dios, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén a buscar la ayuda del Señor. Cuando todo está bien, cuando todo está cómodo, usted anda de aquí para allá. Pero cuando se levantan los ejércitos, cuando se levanta el enemigo, ¿qué empieza el pueblo? A ayunar, a clamar, a interceder. Y no es lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde el enemigo se ha levantado, donde ejércitos se han levantado, donde la maldad se ha levantado. Y el Señor está llamando a su pueblo ¿a qué? A buscar su presencia, a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Pero mire lo que dice más adelante. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. ¿A dónde se fue Josafat? A la presencia, al templo. ¿A qué? ¿A qué se fue él? A orar. Y oró, versículo 6, diciendo: oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. ¿Conocía o no la palabra de Dios? Sabía qué tenía que hacer. O sea que él se había descuidado. Ya había descuidado la oración, había descuidado el ayuno, había descuidado la presencia de Dios. Por eso se levantó este ejército. Versículo 7. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Ya empezó a ¿qué? Hablar con Dios. ¿Acaso no nos diste? ¿Acaso no dijiste? Y ahí empezamos esa lucha, esa pelea con Dios. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves tú, y nos oirás y nos rescatarás. Pero mire lo que dice más adelante. Versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto a sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, estaba todo Israel clamando. Usted sabe lo que implica. Estamos aquí, pero no estamos viviendo lo que está viviendo ahorita Israel e Irán, donde llueven misiles de lado y lado, donde hay miedo, donde hay temor, donde hay angustia. Aquí, gracias a Dios, estamos hasta por el momento bien, pero allá había un clamor donde las esposas, los hijos y aún los niños más pequeños, todos los pusieron a orar y a ayunar y a interceder delante de la presencia de Dios. Y el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Vino sobre uno solo. Y su nombre es, ¿cómo se llama? Jaasiel. Ese es el nombre. Y miren, era un hijo, un descendiente de Asad. ¿Y sabe lo que decía? Dijo, escúchelo, iglesia. Y eso es lo que nos habla el Señor en esta mañana, para que Dios te dé la victoria esta mañana. El Señor te dice: escuchen, escuchen, habitantes de Bogotá, de Colombia, de Tunjuelito, de San Carlos. Escucha, Renovación. Escucha, Rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan que, diga conmigo, no tengan que. Usted y yo no vamos a tener miedo a lo que va a acontecer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Escuchen, no tengan miedo. Y número uno, si Dios te va a dar la victoria, tú tienes que estar seguro y tienes que tener la confianza y no tener miedo. Amén.
No vamos a tener miedo. ¿Sabe por qué? Luego dice, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de quién. La batalla no es de quién. ¿De quién es? La batalla de quién es, diga conmigo, de Dios. Por eso el Señor te dice, iglesia, no te desalientes, no te desanimes, porque la presencia, porque la pelea es de Dios, y Él está peleando por ti y Él está peleando por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí conectados? No se desalienten. Es un ejército poderoso. Y ellos estaban sitiados, venían en contra. Ellos no tenían salida, no tenían para dónde ir. Solo tenían que buscar la presencia de Dios. Y en ese momento no es de ustedes. En la Reina Valera dice, porque no es la guerra, sino de Dios. Y Dios en estos tiempos está permitiendo todo lo que estamos viviendo, es porque se tiene que cumplir al pie de la letra lo que dice la Escritura. Y oiréis de guerras, ¿y qué dice más? Y rumores de guerras. Y se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. Pero todavía no es el fin. Son principios de dolores. Pero Dios nos está hablando y llamando, dice, Dios te va a dar la victoria, aún en medio de la crisis, aún en medio de las guerras, aún en medio de las circunstancias. Dios te va a dar la victoria esta mañana, y yo lo creo. Y no sé para quién es esta palabra, pero hoy el Señor te dice, no desmayes, no te desalientes, porque te voy a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el Señor. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. ¿Qué les dice el Señor? Vayan, marchen, marchen. Y nos estamos preparando para una marcha el próximo año. Estamos orando, estamos clamando. Los que tienen la oración del Salmo 91, lo que estamos haciendo, esto está planeado para un año. Pero después de un año vamos a salir todas las iglesias a nivel Colombia a marchar, porque esta nación es para Cristo Jesús. Esta nación le pertenece a Cristo Jesús. Y a contrarrestar todas las obras de las tinieblas, todo aquello que se está moviendo. Usted mientras está aquí, que esta semana lo viví en carne propia yendo al Congreso, lo que usted está experimentando es muy impresionante lo que se mueve en ese lugar. Es mucha la brujería, la hechicería, todo lo que se mueve, todo lo que el gobierno ha querido entrar para desestabilizar una nación, un país. Pero hay un Dios vivo y real que está peleando y le dará la victoria a Colombia y al pueblo de Dios, porque hoy el Señor está diciendo: tú que duermes, iglesia, despiértate, porque yo estoy contigo. ¿La pelea es suya? ¿De quién es la pelea? ¿De quién es la guerra en estos momentos? De Dios. Y Dios está con nosotros. Pero mire lo que dice versículo 17: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Mire cómo es Dios. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen. Me gusta. Y observen ¿qué dice ahí? Observen ¿qué? La victoria de quién, suya, la victoria del vecino, la victoria del que tiene a su lado, la victoria de quién, diga conmigo. La victoria de Dios. Él está con ustedes, pueblo de Dios, Renovación, San Carlos, Bogotá y de Jerusalén. No, vuelve y dice el Señor, no tengan ¿qué? Miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con quién. Diga conmigo, el Señor está con quién. Conmigo, contigo, con los tuyos.
Dios te dará la victoria, pero tienes que tomar tu posición como hijo de Dios. Cuando dice que no tengan miedo, ustedes ni siquiera, le decía el Señor, van a tener que levantar una espada, van a tener que ir al frente de batalla y luchar. ¿Eso quién lo hace? Solo Dios, contra un ejército poderoso. Pero cuando hay un pueblo que le cree y que crea la palabra de Dios, Dios se va a mover a favor de nosotros en estos tiempos. Nuestra fe no puede negar la realidad de lo que está sucediendo y aconteciendo. No nos podemos hacer los locos y apagar el televisor y apagarla. No, la realidad es esta, y es la que tenemos que afrontar como iglesia de aquí en adelante. Antes de que Cristo venga, Él está anunciando las buenas nuevas, pero también Él está anunciando que el pueblo de Dios entramos en una guerra espiritual contra las tinieblas, contra las huestes de maldad, contra los gobernadores y principados y potestades. Pero hay un pueblo que tiene que levantarse. Y miren, tomen sus posiciones. Luego dice, quédense quietos. Ahora no vaya a ir al extremo. No vaya a ir y usted se quede ahí quieto y, ay, voy a dejar que el Señor haga todo. Y yo, ay, me dijo que me quede quieto. Sino que usted observe lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Lo que Dios va a hacer a favor de la iglesia, de los que le crean, de los que le busquen, de los que le sirvan, de los que vayan y se congreguen, de los que clamen, de los que oren. Dios va a moverse a favor en estos tiempos, y Él va a hacer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y no le sirve a Dios. Por eso créale a un Dios vivo y real. Tome su posición y observen que la victoria es de Dios en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí gozosos? ¿Y sabe lo que me indica cuando dice quédense quietos? Eso quiere decir que obedezcamos. Si Dios te dice quédese quieto, obedezca para que usted encuentre la victoria, para que usted tenga la victoria. Créale a Dios. Cuando Dios le dice al pueblo marchen, marchen. Pero cuando Dios le dijo quédense quietos, quédense quietos. Espere que llegará el momento. Espere que llegará el lugar, el día y la hora que usted va a recibir la victoria. Pero antes, observe lo que Dios va a hacer. Observe cómo Dios va a pelear por nosotros. Observe cómo Dios te va a sorprender en medio de la guerra, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Dios te va a dar la victoria. Dios va a responder a tus llamadas, a tus oraciones por años, por días, por meses, no sé. Pero hoy ha llegado el tiempo que Dios ha hablado a mi corazón y me dice: hoy, iglesia, te voy a dar la victoria, porque si crees a mi palabra, si crees a mis promesas y obedeces, yo te voy a dar la victoria en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta porque dice: Él está con nosotros y Él te va a dar la victoria, porque yo estoy seguro que Cristo está conmigo, y donde quiera que vaya, Él te dará la victoria. No sé cuál es el ejército que se ha levantado ahora en tu vida, pero lo que sí estoy seguro es que Dios te va a dar hoy una victoria en esa área de tu vida. Hay ejércitos que se están levantando ahora. Hay muchos ejércitos de opresión, ejércitos de toda clase, de angustia, que te tienen preocupado, angustiado, que a veces no puedes dormir, que a veces estás de aquí para allá pensando en qué vas a hacer. Y se levantan esos gigantes y se levantan opresiones, angustia. Pues déjame decirte que hay una respuesta de parte de Dios en esta mañana para tu vida. Para todo aquel que crea y le busque y crea en la palabra de Dios, Él va a pelear por nosotros. Porque no va a ser con espada, no va a ser en tus fuerzas, no va a ser con ejército, sino con su Santo Espíritu. La respuesta ya está y se va a levantar, y el enemigo se está levantando y está levantando ejércitos poderosos, huestes de maldad, principados, potestades,
con todo lo que tiene. Pero ¿sabe lo que he entendido? Que Él no puede a usted y a mí tocarnos, porque la presencia de Dios está con nosotros. Él no puede a ti hacerte frente, porque Dios está delante de ti peleando esa guerra y esa batalla. Lo que tienes que hacer es prepararte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que tienes que hacer es levantarte a orar. Lo que tienes que hacer es levantarte a ayunar. Lo que tienes que hacer es clamar. Lo que tienes que hacer es buscar la presencia de Dios, y la victoria será tuya en el nombre de Jesús. Él está aquí para decirte: yo estoy con ustedes, amada iglesia. Yo les voy a responder. Yo voy a traer esa victoria a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tiempo, iglesia. No va a haber otro. Y para muchos estos son los últimos tiempos. Pero antes de que venga ese avivamiento, antes de que venga el último mover del Espíritu, el último avivamiento, Dios va a hacer cosas poderosas y maravillosas. Dios se va a mover a favor de su pueblo. Este pueblo, este rey estaba asustado, estaba temblando. ¿Cómo vamos a enfrentar un ejército tan grande, tan poderoso? Porque su mirada estaba puesta en la circunstancia, su mirada estaba puesta en la situación que estaba afrontando, pero no estaba puesta su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que te da la victoria. Y si tú tienes puesta la mirada en Dios, Él te va a dar la victoria en estos tiempos. Amén. Así que esa es la batalla que vas a luchar en estos días. Y es cada día buscar más su rostro. Si el Señor te dice: quédate quieto, porque te voy a mostrar mi gloria. Quédate quieto, porque vas a ver el favor mío en tu vida y en los tuyos. Quédate quieto, porque yo te voy a sorprender. Quédate quieto, porque vas a ver mi gloria. Y como lo ha dicho en esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí me gusta lo hermoso, muchachos, a levantarnos, porque mire lo que le agrada y le gusta al Señor. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo. ¿Y qué hicieron? En adoración ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ahí está la victoria. Cuando te postres, rostro en tierra, cuando te humilles, cuando ahí en tu casa te arrodilles delante de Él, cuando clames y levantes tus manos y digas: aquí estoy, Señor. No es mi batalla, no es mi pelea, es la tuya, es tu guerra. Tú me darás la victoria en estos tiempos, porque te humillas, porque le adoras, porque le buscas. Porque así me hablabas esta mañana. Porque así hablabas a mi corazón. Que viene la victoria para esta casa. Viene una victoria muy grande para este lugar. Lo que por años hemos sembrado con lágrimas, con regocijo, veremos tu gloria. Veremos tu favor. Aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de guerra, el Señor peleará por ti, peleará por mí. No te dejará ni te desamparará. No temas, iglesia, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No te dejaré, no te voy a desamparar. Voy a pelear por ti, porque no es tu guerra, es mi guerra. Oh Señor, este rey entendió que necesitaba humillarse, que necesitaba postrarse delante del Rey de Reyes, y el pueblo también tenía que levantarse, adorar
a buscar la presencia de Dios. Y después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie. ¿Y qué hicieron? Para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Y usted y yo esta mañana nos vamos a levantar, a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, porque la victoria ha llegado a tu vida, ha llegado a tu casa, ha llegado a tu ministerio, iglesia. Los que creen digan amén. Y mire lo que va a hacer el Señor. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino, y el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y aquí viene la clave: crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Créale a Dios. No le crea a este siervo. A veces fallamos, pero créale a Dios, que Él no falla. Créale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no falla y su palabra no falla, porque permanece para siempre, y Él te va a dar la victoria en estos tiempos, iglesia. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró que cantores, adoradores, que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. ¿Qué cantaban? Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para ¿cuándo? Para siempre, porque Él te ha dado la victoria, amada iglesia. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor, hizo que los ejércitos de ¿quién? De Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Y los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El enemigo está derrotado. El enemigo está bajo nuestros pies y Él te da la victoria, amada iglesia. Él nos ha dado la victoria esta mañana. Y con tus propios ojos lo verás, que el enemigo queda bajo nuestros pies. El enemigo está derrotado y Él no te va a poder hacer frente. Amén. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar en estos tiempos. Ninguna plaga va a tocar tu morada, ni hechicería, ni brujería, ni enfermedad, ni escasez, ni miseria, ni pobreza va a tocar tu casa, porque el Dios Todopoderoso peleará por nosotros, amada iglesia. ¿Y sabe lo que viene? Aquí me gusta. Después de que el enemigo había sido derrotado, no quedó ninguno, ni uno solo. Pero ¿saben lo que viene cuando un pueblo de Dios le cree a Dios? Cuando un pueblo de Dios realmente sigue los mandamientos, los estatutos, lo que Dios ha ordenado, le cree y obedece. Versículo 25. Y el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger ¿qué? El botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín. ¿Cuántos días les llevó? Para juntar todo lo que Dios. Y eso me indica que cuando hay una victoria,
Viene una recompensa de parte del Señor para tu vida. Viene retribución en estos tiempos. Viene el favor de Dios a tu vida. Y aún vas a durar días diciendo: pero ¿cuánto? ¿Pero cómo lo hizo? El Señor lo hizo porque peleó por ti y peleó por mí. Y Él te da la victoria este día. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Él está aquí, iglesia. ¿Se han levantado ejércitos? Sí, lo sé. Se han levantado en mi vida, sí lo sé. Pero esta palabra me ha animado a creer, a tener fe y a orar y a buscar la presencia y creerle a un Dios vivo y real. Pero estoy seguro que retribución viene de parte de Dios, que recompensa de parte de Dios viene a tu vida. Los años que la oruga, el saltón, el revolcón, la langosta te quitaron, el Señor viene con retribución. El Señor viene en esta mañana a darte una respuesta a tu vida. Y hermoso lo que sigue. Al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor, aunque se conoce como el valle de la bendición hasta el día de hoy. Y así tú vas a alabar. Y así tú vas a glorificar el nombre del Señor. Que miras en las noticias que subió la inflación, que no importa. Dios está contigo, Dios está conmigo y Él te da la victoria. No veas las circunstancias, sino el que está por encima de las circunstancias. Se llama Cristo Jesús. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de que lo que con lágrimas sembraste, con alegría vas a cosechar, porque el Señor les había dado la victoria. ¿Sobre quiénes? ¿Quién le había dado la victoria? El Señor sobre nuestros enemigos. Tenemos enemigos, pero hay un Dios vivo y real que pelea por nosotros y Él está con nosotros. Entraron a Jerusalén al son de arpas, de liras, de trompetas, y le dijeron, y se dirigieron ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? Alabar el nombre de Dios. Con arpas, con santeros, con instrumentos, con trompetas. Pero mire lo que va a suceder. Cuando todos los reinos, cuando tus vecinos vean, cuando tus familiares vean, cuando los que te rodean, aún tus enemigos, aún los que han hablado en contra tuya, oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Y van a preguntar: ¿qué es lo que Dios está haciendo en ese lugar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esa vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque mire la situación, mire cómo está el país, mire cómo está la economía. Y en vez de quejarse, en vez de estar llorando, se la pasa saltando, se la pasa glorificando el nombre de Dios. ¿Qué está sucediendo en esta vida? Porque es una vida que le ha creído a Cristo. Es una vida que le ha dicho: Dios me dio la victoria aún en tiempos de crisis. Así que créelo, amada iglesia. Él está peleando y te dio la victoria. Y a los que crean esta mañana, estoy seguro de que victoria el Señor ha dado a tu vida. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¿Tú quieres tener paz? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Créele a Él. Ora, busca la presencia y vas a ver la respuesta muy pronto. Vas a ver lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Eso es lo que me gusta de Dios, que en los tiempos más difíciles es cuando más se mueve, es cuando más responde, es cuando más vemos el favor de Dios. Y sé que Él se va a mover a favor de su iglesia y de su pueblo en estos tiempos. ¿La pelea es suya? ¿De quién es la pelea? ¿De quién es la guerra? ¿Y quién va a pelear por ti y por mí? Dios está peleando. Vamos a tener tiempos de gozo, de júbilo.
porque eso es lo que quiere. Y miraba que en este capítulo el Señor le dice varias veces: no tengas miedo. ¿Qué se está apoderando hoy en día de la humanidad y aún de nuestra nación? El miedo. ¿Y qué no nos deja avanzar? El miedo, el temor, la angustia. De pensar que mañana van a llegar a la puerta ejércitos a tocar mi puerta, ejércitos de la luz, del agua, de créditos bancarios, ejércitos que se han levantado ahí a golpear, y a un Dios vivo y real que pelea por nosotros. Hay un Dios que te va a dar la victoria. Ya no vas a tener que ir y pedir prestado, sino que prestarás, sino que no vas a sacar nada a crédito, sino que comprarás chan con chan. Es el tiempo que Dios va a traer respuesta a tus necesidades, porque ya no vamos a ser esclavos, porque vamos a tener a un Dios vivo y real que nos dará todo lo que usted y yo necesitamos en estos tiempos. ¿Se levantarán? Sí, pero aquí lo dice muy claro. Muchas veces Dios permite todas estas circunstancias para que la iglesia despierte, para que toda la iglesia a nivel general despierte, porque estábamos en una comodidad, estábamos de aquí para allá y andábamos y veníamos, y se vuelve una rutina y se vuelve una religiosidad, y muchas veces te cansas. Esta mañana hubo una guerra. Yo sé que para muchos hubo una guerra espiritual. Tan pronto se levantó, me levanté a las 5:30 y usted abre la cortina y empieza ese aguacero, y empieza esa guerra espiritual de cobijas, de sabanás y 4 tigres ahí mirándolo fijamente. No te levantes, no vayas a la iglesia, está lloviendo. Como el día de ayer fue lo contrario, ese sol espectacular. Pero a los que se levantaron, a los que ganaron esa batalla, están aquí presentes. ¿Cuántos dicen amén? Le ganamos a las cobijas y a las sábanas, y por eso usted está aquí presente. Pero necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir levantándonos para lo que viene. Hablábamos con la senadora Lorena y nos decía: viene un año difícil para Colombia, por lo que se viene después del 20 de julio y lo que va a ser. Pero ¿sabe? Eso es lo que me indica que si vienen cosas difíciles es porque Dios se va a glorificar y a manifestar en su pueblo y en nuestra tierra Colombia, porque Colombia es una tierra para Cristo Jesús. Colombia es una tierra de avivamiento, y aquí vas a ver ese avivamiento para muchos lugares de la tierra. Pero tenemos que ser también procesados, probados. Pero muchas veces el Señor te va a decir: no te muevas, mira, observa lo que yo voy a hacer. Esos enemigos que se han levantado, me decía la senadora, era impresionante la cantidad de enemigos. Ella está luchando allá sola contra todos esos que muchos no conocen de Cristo. Pero ahí ella dice: no es ella, es Dios a su vida. ¿Sabe cómo el Señor actúa? Me decía ella, hago un paréntesis acá, y nos decía que en el COVID ella duró casi un mes hospitalizada y en la UCI. Y ella nos contaba que los médicos decían: no hay nada que hacer, ya vayan haciendo vueltas porque ella estaba entubada. Usted sabe que los que entubaban, hasta ahí llegó. Y decía que en ese momento escuchó la voz de Jesús, y el Señor le habló y le decía: no vas a morir, tú vas a vivir. Tú no vas a morir, tú vas a vivir. Fue un día
de encuentro con Jesús, ahí entubada, ahí en la UCI. Pero nos cuenta ella que después de ese día fueron 22 días de luchas con Satanás. Al otro día viene Satanás y le dice: tú no vas a vivir, tú vas a morir, porque tú me hiciste daño, porque tú me cerraste el templo de Satanás aquí en Colombia y vas a morir. La amenazó. Todos los días llegaba y le decía: vas a morir. Y cada día se empeoraba su situación, su salud: vas a morir. Y decía ella, ese encuentro con Jesús ese día le bastó para estar guerreando 22 días y dando la batalla de su vida y dándole la gloria y la honra al Señor. Ahí en la UCI el Señor le dijo: tú vas a ser senadora de Colombia. Ella no se imaginaba, ella no era nada en ese momento. Y mire dónde Dios la ha llevado. Y hace mes y medio el Señor también la nombraron vicepresidenta del Senado. Eso no se lo dan a cualquiera, pero ahí está el Señor con ella. Ahora, iglesia, ¿Dios no nos da la victoria? Dios te va a dar la victoria. Dios te va a sorprender. He entendido en estos tiempos que el miedo tiene que irse de nuestras vidas, el temor. Por eso el Señor le dice a muchos: no temas. Y usted mire muchos capítulos de la Biblia donde le habla a muchos siervos: no temas, no desmayes, créele al Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Y a veces nos angustiamos, nos afanamos, nos preocupamos y llegamos donde el pastor: pastor, estoy angustiado, se me levantó el ejército, se me levantó la suegra. Perdón, aquí está la suegra. Pero vienen con muchas situaciones, angustiados, preocupados, estresados. Pero tenemos un Dios vivo y real que pelea por nosotros. La guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. La recompensa viene de parte de Dios. Y estoy completamente seguro que vendrá muy pronto aquel que crea firme y fiel a su palabra. Vendrá la recompensa, vendrá el favor de Dios.